the subject, Y la hermana Raquel Orce presentará este tema. and I will translate with the help of the Y yo Lord. traduciré con la ayuda de Dios. Atmósfera familiar y atributos. The family atmosphere and attributes. Está enmarcado en el círculo que cada individuo establece. It's marked in the circle of which every individual is establishing. Es decir, cada uno de nosotros ejerce una influencia consciente o inconsciente. Which means that each one of us exercise influence consciously or unconsciously. Sin embargo, aquí no hablamos única y exclusivamente de la que se hace individualmente, However, we don't talk only about the influence which we individually exercise, sino como familia, que But- implica pluralidad de individuos. but as a family, which means a plurality of individuals. Y nuestro versículo And our Bible verse, está orientado it's oriented, en números, Numbers, tal como tiene el programa, números 6, 24 al 26. as you see in the program, it's in Numbers 6 and 24 through 26. 24 to 26. Y de hecho es la bendición levítica. And this is actually the blessing of the Levitical blessing. Y hemos elegido esta cita And we have selected this Bible verse porque crea un ambiente especial. Nuestra persona, juntamente con los miembros de nuestra familia, se encuentran en un lugar específico. and just the fact that my family and myself, we are in a specific place, Estamos estableciendo una influencia. we immediately exercise influence. Y nosotros debemos ser conscientes de qué atmósfera nosotros proyectamos a nuestro medio ambiente. And we must be sure what kind of atmosphere we are exercising or how we influence our surrounding. Y por eso como familia no solamente debemos disponer de un proyecto de familia, sino, como hemos escuchado primero, una identidad familiar. This is why we not only need to have a project as a family, but as we already hear, we need to establish identity. Y por eso quiero hacerles una pregunta que contesten en privado con sus familias. That's why I want to ask you a question which you need to answer personally with your family. Y sería una tarea para el día de hoy. And this could be your homework for today. ¿Cómo defino mi familia? How do I define my family? Si yo tengo que definir mi familia, If I have to define my family, ¿cómo la defino? how do I do that? Yo sé que es un esfuerzo importante I think it's a very important exercise y algo difícil, and something may be difficult. porque quizás es más fácil definir cada uno de los miembros de nuestra familia. Because maybe it's very easy to define each one of the family members. Por ejemplo, los padres pueden definir, bueno, la característica principal de mi hijo es esta, de mi hija es esta, etc. And maybe I can define, okay, that son of mine, he have this characteristic, and that daughter of mine have that characteristic. So it's easier to do so. Ahora, ¿tenemos una atmósfera colectiva familiar? But do we have a collective atmosphere in the family? ¿O somos elementos o seres humanos que viven en conjunto pero no están asimilados en conjunto? Or do we have a group of family of individuals that live together inside of the family but have not yet established atmosphere together? Y este es un punto que deberíamos constatar y definir en este seminario. And this is something, or this is a term that we need to establish in this seminar with the help of the Lord. Bien, vamos a establecer cuáles son los atributos o los elementos para definir atmósfera familiar. Let's see now which are the terms and that we can use or adjectives that we can use in order to establish the concept of a family atmosphere.
Se trata de la imagen que deseamos proyectar porque realmente somos esto. We need to speak about the image that we want to project as a family, and this is what we're going to talk about. El versículo nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Bible verse says, the Lord bless thee and keep thee, the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Lo escuchamos todos los sábados. We hear that every Sabbath. ¿Ha realizado algún tipo de impacto en nosotros? Have this blessing make some impact in us? Veamos cómo lo puede hacer a nivel familiar. Let's see how this can be reflected in our Y family. para eso lo hemos desglosado en los 6 conceptos básicos incluidos en esta bendición. That's why we have disclosed in 6 fundamental terms, and we're going to see that in this hour. El primero de ellos es el término bendición. The first one is the term of the blessing. Hemos asimilado el término te guardaré como el cuidado o la protección. También los otros son the other ones is, for example, the protection, the care, and Un tercero es el resplandecimiento. the other is the reflection. Shine upon you. Yeah, the face will shine upon thee, the shine. Que tiene que ver con el desarrollo individual de cada uno de los miembros, de una familia que crece, se desarrolla y resplandece. And this have to do with the family that have to develop, have to come up to the point to shine and to be gracious. Tenemos un atributo básico que es la misericordia. And it's very important also that we have the grace or the mercy. Tenemos el otro elemento que nos declara Jehová alce sobre ti su rostro. And another element that says the Lord lift up his countenance. Recuerden que esta bendición es un poema en hebreo originalmente. Let's think about that this is a poem in original Y language tiene 2 secciones de paralelismo poético. and have two parts of the parallelism. Yes. Por eso tenemos el resplandecimiento sobre el rostro That's why when it says that the face will shine y el alzamiento sobre tu rostro. and the lifting up of its countenance. Y este término alzamiento And this lifting up, no lo debemos considerar como un acto político subversivo, it's not from the political point of view, sino tiene que ver con la elevación de cada uno de los individuos de la familia. but it is the lifting up of each one of the individuals. Y como término conclusivo, And as a conclusion, tenemos el término paz. we have the term of peace. Bien, cuando hemos desglosado estos 6 conceptos básicos dentro de la atmósfera de la familia, vamos a definirlos. So when we divide all these 6 fundamental terms and the concept of the family atmosphere, we will go now more in El detail. espíritu de profecía nos dice, de acuerdo a la cita que tienen en pantalla, And we see here testimonies in the screen que quienes crean la atmósfera en el hogar es el padre y la madre. that the ones that create the atmosphere in the home, this is mother and father. Lo dice literalmente. It says literally. La atmósfera que rodea las almas de padres y madres llena toda la casa y se siente en todo departamento del hogar. The atmosphere that is filled up in the home is created by the mother and the father and fill the entire house, Lo cual quiere decir which means que nuestro estado de ánimo, that our feelings or our mood, influye e impacta it's cada uno de los miembros de la familia. influence impact with an impacting power to every family member. Si nosotros nos levantamos irritados,
If we waked up and we are irritated, y el niño solo dice, mami, dame agua. and let's say the child says, Mommy, give me a cup of water, Pero estamos enojados. but we're angry. Ya, ve y coge el agua. And then we answer, go and pick it up yourself. ¿Qué ocurre con esto? What happened? Ha empezado desde la mañana. It begins from the morning. ¿Quién ha creado la atmósfera? Who creates the atmosphere? La contestación que le dio la madre. The way how we Yeah. answer the mother. El niño se dirigió a la madre y solo dijo, dame agua. Let's say the child went to his mother and says, give me water. Si es capaz de hacerlo, If he can do it itself, uno le puede decir, bueno, hijito, tú sabes dónde está el agua, ve a la cocina y busca you el can agua. answer friendly and say, well, you know where the water is, please go and pick up by yourself. Pero si le decimos, ve y coge el agua, But if you're angry and give an angry answer, ¿quién nos va a contestar enojados la segunda vez? who is going to answer us in an angry way by the next option? El niño. The same El child. niño irá a la cocina y cogerá el vaso de agua y tomará su agua. The child will go and pick up the water by itself in Yeah. the morning. Y a lo mejor se le cae el vaso. But who knows what happened? Maybe the glass will fall and break in pieces. O agua se cae en el suelo. Or maybe water will run around. Y otra vez tú vas y le dices, ¿qué has hecho? And again we go and we say, what have you done? Y entonces el niño, que ya está irritado él ahora, And then the child that is already charged with anger tú lo limpias. will also answer us in similar way and say, now you go and clean it. Entonces, ¿qué ocurre en esta atmósfera? And then what is going to happen with this atmosphere? Va a ser todo el día de pelea. This will be also the rest of the day a way of fighting. ¿Por qué razón? And why? Porque nosotros como padres Because we as fathers, no hemos equilibrado nuestras emociones we have not balanced our emotions. y necesitamos hacerlo. And we need to do it. ¿Cómo lo hacemos? How could we do it? Vamos a explicarlo en esta We will mañana. explain this Así morning. que debemos tener claro So that we need to have clear que la atmósfera, el ambiente that the atmosphere and the surrounding que está establecido en nuestro hogar that is established in our home, depende de nosotros como padres y madres. it depends from us as fathers and Así mothers. que esa responsabilidad no es opcional. So this is not an optional situation. Es una responsabilidad de facto. It is a responsibility that is obligatory for us. La asumimos en ese mismo instante. We have to assume it immediately. Bien, empecemos a ver cómo funciona. Let's see how this functions. Nuestro primer elemento, recuerden, era Jehová te bendiga, es la bendición. The first element of the blessing was may God bless you. En muchos hogares hay ambientadores de olor, de aroma. In many of the houses, we have these boxes that spread air freshener, Yeah. boxes with smell Yeah. that goes all around the house. Y que dan un aroma bonito a la casa, ¿no? And this oil give a special aroma in the house. Y generalmente se conecta a la electricidad y va expeliendo por calor el aroma. Sometimes have to be connected with electricity, and then the heat, little by little, spread this favorable Nosotros smell. tenemos un aromatizador para nuestro hogar. So we have this kind of air freshener in our homes. Y de acuerdo a la cita que tenemos aquí de mensajes para los jóvenes, And we are supposed to have a spiritual one according to this message to the young people, voy a resumirlo. message to the youth. Y se trata del culto matutino y vespertino. And I will summarize it. It's speaking about the worship, morning and evening worship. Si nosotros no oramos, If we don't pray, sea la oración privada como la familiar,
And this refers to the personal and also family prayer. Tenemos un grave problema de comunicación. We have a serious problem of Y se communication. nos van acumulando muchos asuntos que nos sobrecargan And we emocionalmente. can accumulate many things that can actually be as a burden upon us. La oración tiene varios propósitos, pero en este contexto vamos a analizar uno. The prayer have many purposes, but in this case we will touch one of them. Dios nos conoce, The Lord knows us. sabe lo que pensamos y He knows sentimos, what we think, what we feel, pero muchas veces nosotros mismos no lo sabemos. but many times we ourselves don't know. Hacemos algo y decimos, no sé por qué he hecho esto, no sé qué me está pasando. Sometimes we react in a certain way and we say, I don't know why I react like that. No sé por qué estoy tan nerviosa, por qué estoy así, no sé. I'm very irritated, very angry, and I say, I don't know why I'm so angry today. Y después nos frustramos porque decimos cosas que no queríamos haber dicho. And later on, we are even frustrated and say, but how could I do that? And why did I say this and that and that? Hay algo que nos está faltando. There is something that is missing. Necesitamos una vía de escape. We need to have a way of Going out. or outway or a way of escape. Y tenemos que aprender que la oración tiene un efecto terapéutico. And we need to understand that the prayer have, above everything else, also therapeutic effect. Cuando empezamos el día, When we begin our day, abrimos nuestros ojos en el lecho, when we open our eyes in the morning, debemos ponernos de rodillas ante Dios we need to kneel down in front of y God. decirle, Señor, no sé lo que me espera en este día. And we need to say, Lord, I don't know what is going to happen to me today. Con seguridad, muchos imprevistos. Many things that have been not expected. Pero dame la sabiduría, But please give me the wisdom, dame la paz give me peace, y concédeme tu gracia en este día. and give me your grace today. Esa simple oración This simple prayer, es un acto de liberación de emociones. it is emotional Release. release. Ustedes deben, yo les doy un modelo, cada uno lo dice como lo siente, ¿no? I'm giving you just example, but each one of us can create his own way of expression. Ese acto de elevarnos mentalmente a un ser superior que reconocemos como tal que es Dios, But the fact that we are praying and elevate ourselves to talk with somebody who is God, the most important things in the universe, nos dignifica, this gives us dignity. nos ennoblece como individuos This makes us noble y neutraliza nuestros pensamientos negativos. and neutralize the negative thoughts that we have. Y si tenemos cosas que nos preocupan y que aún quedan por resolver, And if we have things that we're worried about and still have to resolve, le decimos, Señor, ayúdame a sentirme feliz por mi esposo o por mis hijos. we need to say, Lord, help me that I feel happy with my wife, with my husband, or with my children. Y ahora cuando yo tenga que cuidar a mis niños durante todo este día, And now when I have to keep my kids the rest of my day, los cuide como tus hijos. and I want to keep them like they are you children. Y después procedemos al segundo nivel de oración, And then we can continue with the second level of prayer, que es la oración familiar. which is the family prayer. Entonces, cuando yo veo a mis hijos, o a mi esposo, o a When mi I esposa, see my child or my husband or my wife, yo he hablado antes con Dios. before that I have already talked to God. Entonces, mi actitud ha cambiado completamente, So my attitude have totally changed porque Dios ha ejercido una influencia sobre mí. because God have influenced me already. Inconscientemente, yo no lo he percibido, Unconsciously, without notice, this have happened. pero eso ha producido dulzura y serenidad en mi vida. But this have given me a sweetness and peace in my life. Que se comunica en el momento en que yo les digo, buenos días, hijos, hay que levantarse. When I communicate that to my kids in the morning, children, stand up and let's go. Y yo tengo que hacer este culto con mis hijos.
And I y con have mi to cónyuge. do this with my children and with my Porque husband. como nos vamos a separar, Because when we go apart, ellos van a ir a la escuela, cada uno va a ir a su trabajo, kids etc. kids goes to school, we go to work, everybody goes to his place. Nosotros debemos quedar unidos por una bendición. But we need to remain united for a certain moment. El espíritu de profecía nos dice que tenemos que unir el corazón de nuestros hijos a nosotros a través de Dios. The Spirit of God says that we need to unite the hearts of the children with the parents in the love of God. Y cuando hacemos esa oración matutina para despedirlos a la escuela, And when we do this prayer in the morning before we say goodbye, oren y digan el nombre de cada uno de sus hijos. pray and say the name of each one of your No children. diga, Señor, protégenos en este día. Don't just listo. say generally, Lord, bless us today. Señor, sé con mi hijo Daniel. But please be with my child Daniel. Sé con mi hija Esther. Be with my daughter Esther. Ella y él están ahí. Because they are there. Y ellos saben que Dios está escuchando su nombre porque usted se lo presenta. And they know that God hears their names because you're presenting it. Eso vincula a sus hijos con Dios. And this connect your children with you. Yo solo tengo una hija. I have only one daughter. Yo podía orar y decir, Señor, cuida a mi hija. I can say, Lord, bless my, or protect my Y no hay daughter. confusión porque solo hay una. And there is no confusion because the only one. Pero yo me he dado cuenta del efecto que produce que yo diga, Señor, cuida a mi hija. But I have understood the difference if I only say, Lord, bless my daughter, O digo, Señor, protege a Ana. or if I say, Lord, protect Anna. Y yo he visto que ha tenido un cambio respiratorio ella. And I have seen that there is a difference in the way how she reacts after the prayer. No, respiration change. A respiration, how she reacts in her O sea, ella breathing, se the siente breathing. vinculada. So she feels like she is, Es su nombre, Connected. es su identidad. No es solo hija. because we mention her name, it's her identity. Sí, no es solo hija, ella ya sabe que yo soy It's su madre. not just a daughter, she knows she Pero is ella a tiene daughter, una identidad propia. but she has her own identity. Entonces, con esa identidad se la llevamos a Dios. And so with this identity, we bring her to the Y Lord. decimos en esa oración lo que queremos que les pase en esa And vida. we need to say in this prayer what the different things that will happen in her life today. Señor, ayúdale a ser una luz en la escuela. For example, Lord, help her to be a light in the school today. Ayúdale a que ella no se avergüence de ti. Help her that she's not ashamed because of our faith. Nosotros conocemos las debilidades de nuestros hijos. Because we know the weaknesses of our children. Entonces expresemos en la oración lo que ellos necesitan ser y no son. And then we need to mention in the prayer that what our children need to be, but they know that they have difficulties to be. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing then? Estamos proyectándoles su día. We are projecting, we're kind of reflecting their day. Y cuando ellos están en esa tentación, And when they're in the temptation, viene la bendición. then come the blessing. Porque se acuerdan de la oración de su padre o de su Because madre. they remember the prayer of their mother and father. Mi padre oró y dijo, My father prayed haz que no haga esto. and say, O que God, haga esto otro. help that my daughter don't do that or that she do that. Eso crea una atmósfera incluso cuando no estamos juntos. And this creates an atmosphere even though we are not present. El segundo elemento es el del cuidado, el de la protección. The second element is the protection. Nuestros hijos obviamente esperan protección y cuidado de nuestra parte y tienen el derecho. Obviously, our children, they expect protection from the parents, and that's one of the function of the family. Ahora, la pregunta es cómo asimilamos nosotros este elemento para crear una atmósfera en nuestro hogar. Of course, now the question is, how do we create this atmosphere, and how can we do that? El cuidado y la protección no solamente debemos limitarlo a padre, madre, hijos.
care and protection is not only between father, mother, and children. Nosotros tenemos que promover que nuestros hijos cuiden de otros. We need to promote that our children are taking care for others. Porque si no, nuestro círculo y nuestra atmósfera familiar es cerrada. If not, it looks like our circle is closed. O sea, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, me portas bien, yo me porto bien. I am helping you, you're helping me, I'm protecting you, you're protecting me, everybody behaves well, and we are in this closed circle. Pero creamos un círculo egocéntrico. But then we are creating an egocentric Nosotros circle. tenemos que ir más allá We need to de nuestro círculo. extend ourselves a little farther than that. Recuerden el lema de este seminario de familia. Let's remember the theme of the seminar this time. Es el servicio. It is related to the service. Nosotros debemos promover que nuestros hijos cuiden, sirvan y ayuden a otros. We need to promote that our children serve, help, and work for others. Empieza en el hogar And this begins from our home. y es la asignación de tareas. And this is when they assign us Ellos duties. tienen que entender que la casa no es un hotel, They need to understand that the house is not a hotel. que ellos vienen a comer, a dormir, They just come to eat and sleep. y el padre y la madre están para darles de comer, para lavarles la ropa y para planchársela. And mother and father are there just to wash the clothes and to do all the services needed. No, ellos son partes de la protección y el mantenimiento de ese hogar. They are part of that protection and the maintenance of that home. Y tienen que ser copartícipes de este cuidado. And they need to be part of that maintenance, part of this working team. Así que la asignación de tareas, So we need to assign duties, la supervisión de tareas, supervise the duties, cuando hay fidelidad en el cumplimiento de tareas internas adaptadas a la edad y las circunstancias. and when we found out that we have achieved faithfulness in the projection or fulfillment of duties inside the house, Debemos hacer que tengan tareas fuera del hogar. then we can consider also different duties that they can fulfill outside of the house, En la iglesia, in the church, en la comunidad, in the en la community, escuela, in the school, voluntariado, as a volunteer, etcétera, etcétera. and so on. Bien, el próximo punto The next point, es el resplandecimiento. this is to shine, Es parte de esta bendición. and this is part of it. Eso significa que Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos al máximo potencial que tenemos. This means that the Lord wants us to be shiny, to reach to the maximum of our potential. La pregunta es, ¿hacemos esto en nuestra familia? The question is if we do that in our family. Debemos tener una ficha técnica de nuestros hijos. We need to have a technical element in our family. Tenemos que saber las virtudes que tienen nuestros hijos. We need to know all the strong points of our children. Los débiles, los puntos débiles. And we need to know their weak points. Y lo que aún pueden desarrollar e ir más allá. And we need to be aware about the qualities they don't have now, but they can develop tomorrow if certain exercise is done. Promovamos el máximo esfuerzo. And we need to promote the maximum effort in order to achieve the maximum result. El Señor nos dice que Él nos da metas elevadas con el fin de requerir un esfuerzo importante. We know that the Lord have set up high goals in front of us so that we can achieve them with the Y grace cuando of se God. alcanzan estas metas, And when we achieve these goals, produce una gran autorrealización. that produce incredible realization, Que produce personal realization. Un gran fortalecimiento personal And this creates incredible personal confidence y fortalece alcances mayores. and also strengthen future great victories. Por ejemplo, si nuestros hijos no sacan buenas notas Let's say my child is not going well in school, y a mí me consta, and I understand that. entonces hay dos opciones. Then we have two options. Yo puedo llamarlo y decir, ¿es que tú no entiendes?
I can tell him, don't you understand? ¿Qué te pasa? What are you doing? O Or, decirle, or I can tell him, ¿puedes explicarme esta situación? could you explain me what is going on? ¿Estás satisfecho Are you satisfied con este resultado? with this result? ¿O crees que podría ser mejor? Or you think that it could be better? ¿Y qué se podría hacer para que fuera mayor? And what can we do so that you can improve it? Nunca ofendamos a nuestros hijos. Let's be careful never to offend our children. Una palabra del padre o de la madre One word of the father or the mother que hiere sus sentimientos that offends the feelings of the child, tiene una trascendencia que les acompaña el resto de su vida. it could have tremendous consequences that actually accompany the child until the rest of its life. Es cierto que muchas veces nuestros hijos nos decepcionan It's true that many times we are disappointed from our y children. pensamos, ¿cómo ha podido hacer una cosa semejante? And we think, how could she or he do this and that? Y tenemos una mezcla de rabia, amor, bueno, todo mezclado. And we have a mixture of anger and love and all Y uno this dice, yo he together. hecho todo el esfuerzo, yo me desespero y mira el resultado. And I say we have done so many efforts and we did everything possible and look what kind of Y terrible todo results. eso se lo decimos. And if we say all that to the child, Es lo peor que podíamos haber hecho. that is the worst we can ever do. Porque establecemos un modelo Because we are establishing a way of behavior. para decir, bueno, lo seguimos haciendo. With other words, the child say, well, I cannot do something better, so I have to continue doing it. Cuando nuestros hijos nos decepcionan, When the children disappoint us, primero nosotros tenemos que descargar delante de Dios toda nuestra frustración. the one that must be first is us that have to discharge all the disappointment and anger and empty us from it. Y si tenemos que llorar o tenemos que gritar o tenemos que desahogarnos, busquemos un lugar para hacerlo ante Dios. And if we need to cry, and if we need to scream, and if we need to discharge all the negative energy we have in us, we have to find place to do that. Hagámoslo ante Dios. And let's do it in front of God. Y pidámosle a Dios sabiduría para enfrentar esa situación. And let's leave in front of God the Y hasta time. que no hayamos alcanzado serenidad y claridad de pensamiento, And if we have not leave time in front of God, also for that, hasta que no hayamos tenido paz en nuestro corazón, and we have no any peace in our hearts, no podemos entablar una conversación. we cannot have any conversation. Debemos postergarlo hasta entonces. We need to leave it for the next time. Y así va a tener que ser ahora también. And that's how it's supposed to be. Y debo cerrar ahora. en We este need to momento. close because we have no more time. Thank you very much, Raquel. We can continue Muchas actually gracias. with the Podemos forum, continuar con el foro, atmosphere in the family. atmósfera y atributos en el hogar. We have about 12 Nos minutes quedan como to, 12 minutos. let's try to do our best. Hagámoslo mejor. Please feel free to Por ask favor, questions. siéntanse libres para hacer preguntas. Sí, hermana. Y si es lo contrario, que no es nosotros quien comenzamos la conversación irritado, sino la otra persona. But if it's the opposite, for example, that we are not the one to be irritated, but it's the other person, what to do? Well, this is an interesting Esta es question. una pregunta interesante. The children can be irritated also, Los hijos pueden estar irritados también, especially if they are grown-up children. especialmente si ya tienen una cierta edad. What to do, brothers and ¿Qué sisters? hacer entonces? The important function of the family La
importante función de la familia, or especially of the o parents, especialmente de los padres, is to provide solution for the children. es proveer soluciones para nuestros hijos. That's how we gain authorities. De esa manera obtenemos autoridad. Same thing is in the church. Lo mismo en la iglesia. If a leader cannot provide the solution of the Si un problems, dirigente no puede proveer la solución a los problemas, but he insists pero obedience, exige obediencia, the children consider that dictatorship. los hijos considerarán que esto es una dictadura. The natural authority is gained by wisdom La autoridad natural se alcanza por sabiduría and by considering solution for the y children. por considerar y ofrecer solución a los hijos. When the child is angry and come to us, Cuando el niño está enojado y se dirige a nosotros, we need to provide solution for hay it. que proveer una solución. If a person is angry, it's because there is a problem. Es decir, si está enojado, hay un problema. We need to find out which is the Hay que problem. primero averiguar cuál es el problema. We need to calm down the child. Hay que calmar al niño, And how we do that? pero ¿cómo lo hacemos? Obviously, by not responding in the same way. Obviamente no contestando del mismo modo. Then we need to have a conversation Hay que iniciar una conversación to find out where this anger is coming para from. comprobar el lugar de procedencia del enojo. And then we have to treat that as we treat any other kind of Y sickness. después hay que tratar esto como trataríamos cualquier otro tipo de enfermedad. My daughter Anna, Mi hija Ana, in certain time, began to behave aggressively. en una cierta época tuvo cierta agresividad. Then we analyze. Y analizamos Why is she behaving like por qué that? se comporta así. We have conversation with her. Conversamos And we found out y descubrimos that the influence of the public school have make it this happen. que la influencia de la escuela pública había promovido este tipo de actitud. We say our daughter is not like that. Y dijimos, bueno, ella no es así en She forma have natural. never been like this before. Nunca ha sido así antes. Then what we did? ¿Qué hicimos? We cut and moved to a distant learning Y school. procedimos a inscribirla en una escuela a distancia. She is now at home. Estuvo en casa entonces. It took few months to Y switch tomó from varios meses that atmosphere para- to, para regular el paso de aquella atmósfera a esta otra. but it takes place. Pero Yeah. pasa, sucede, se da. We provide a solution. Así que hay que proveer una solución. And now my daughter is looking backwards, Y ahora cuando mi hija analiza hacia atrás and she herself confessed, y ella misma confiesa, yes, that was such a bad influence. sí es cierto, era una mala influencia. It was really good that I get out Fue of the bueno school que at that time. pude Yeah. sustraerme de esto. And this creates a better bond with Y esto parents. crea también Yeah. una conexión mayor padres e hijos. It could be that the child is offended because También puede ser que el because hijo friends have. está ofendido por algo It- con sus amigos It o could nosotros. be that the child is O feel bad quizás because se it doesn't sienta- it doesn't make good grades in school Se siente mal porque a lo mejor no tiene buenas notas en la escuela and doesn't know how to make y it. no sabe cómo hacerlo mejor. Yeah, we need to provide solution. Nosotros tenemos que proveer una solución. If I am not cunning enough to teach him math and Si, physics por and all ejemplo this yo stuff, no puedo darle las clases de matemáticas, física, etcétera, I can find these classes online. puedo encontrar esas clases en línea YouTube University. en la Universidad de YouTube. Yeah. Or I can pay a O teacher puedo pagar a un tutor to come and teach my que daughter or venga son. y Yeah. le enseña a mi hijo, a mi hija la carencia que No tiene. matter what that No costs. se trata de lo que cueste, But you always must understand life is pero se debe entender que en la vida, problem, cuando hay un problema, solution. hay que proveer una solución. When you see that there is a problem, Cuando ven un problema, you don't play ball with that.
no juegan al balón con esto. Oh, let's kick it out. Hopefully it will Bueno, arrange itself. vamos a golpearlo ahí a un lado, a lo mejor se resuelve solo. No. We need to confront it. Hay que confrontar el We need to problema. find out the Hay que origin, buscar el origen and we need to find a solution. y la solución. If I don't know the solution, Si no sé la solución, I need to be honest. debo ser honesto. I don't know. No sé. Let's me look for Bueno, solution. voy a ver cómo Let's consigo una begin solución. looking for books. Puedo buscar libros, Let's read the Bible. especialmente la Biblia, Let's read the Spirit of el Prophecy. espíritu de profecía. If I don't find the answer there, Si no encuentro algo allí, let's talk in the church about that. hablemos en la iglesia sobre este tema. God will give me the El information I Señor need. me va a proveer la información que necesito And I will be educated to finish the y business. recibiré la educación que necesito para finalizar este asunto aquí. But if I'm Pero- proud to Pero si acknowledge soy orgulloso para reconocer that I don't know, que no sé, then I never touch the problem. entonces nunca toco el problema. And this happens sometimes, remains for life. Y a veces quedan esos restos por años. Yes. Sister Wendy? I like how things you bring out, like confronting the problem and not just pushing it under the El carpet. tema de confrontar el problema y no echarlo a un lado. And how you dealt with your daughter when you saw the different Y cómo elements coming. trataron con su hija. It just reminded me of an experience I made many years ago. Me recuerda una experiencia que hice muchos años atrás. We were having Bible studies with a family who had a son. He was a little bit wild. Teníamos estudios bíblicos y en la familia tenían un hijo que era así como muy movido excesivamente. He was in school, and when the Bible study was, his school was finished and the Bible study was still in session. O sea, él terminaba la escuela, pero nosotros todavía le estábamos dando a los padres el estudio bíblico. He was 5 years old, and I told the mother that I'll go pick him up. You continue studying because he's studying with my husband. Y como tenía 5 años le dije, ve a buscarlo y bueno, mi esposo continuará el estudio bíblico. When that little boy got into my car, he was very angry. Y cuando él llegó a mi carro, él estaba muy enojado. He el niño. started kicking at my car, Y empezó a golpear mi carro and I was just about ready to get angry at him and tell him to stop. y yo me estaba ya empezando a enojar con él y decir, detente. But then I stopped and I said, wait a minute, did you have a bad day at school? Y entonces yo le dije, ¿has tenido un mal día en la escuela? Did something happen in school that made you angry? ¿Ha pasado algo en la escuela que te ha enojado? He said, yes, I was in the washroom. Sí, sí, estaba en el baño. And another bigger boy came in the washroom and started treating me bad. Y un niño más mayor vino y me maltrató. He was bullying me in the washroom, Y me hizo acoso. and I didn't know what to do. Y yo no sabía qué hacer. And so he was very angry. He didn't tell Y anyone, estaba but just kept the anger to Muy himself. enojado y como él había reprimido esa ira y no le había dicho a nadie, So I explained that to the mother, who then took it to the school. y yo le expliqué a la madre para que, bueno, llevara este asunto a la escuela. So when we see some of these elements in our children, we can't just tell them to stop doing that. Then we need to come to the source, try to find out, is there a source of the problem? Porque si vemos algún comportamiento de este tipo en nuestros hijos, no podemos decir, oye, deja de hacer esto, simplemente. Es decir, hay que ver el origen. Yeah, it's not just our children, but also our spouses. You know, they come home, maybe they're angry, think they have a bad day. Don't meet that in confrontation, but find the source. Lo mismo pasa con nuestros cónyuges. Si llega, por ejemplo, irritado a casa, no lo confronte, intente averiguar la razón por la cual está así. That's right. Amén. And the time Es will correcto. come Y el tiempo llegará when our children will cuando nuestros hijos tell us the same. nos dirán lo mismo a nosotros. Sometimes I'm coming back A veces yo vengo un poquito from work, así mal and my daughter tells y mi me, hija me dice, Daddy, I can see from the way you drive, papá, como tú estás manejando, I can see that yo you're puedo ver que angry. estás enojado And then I have to y acknowledge. debo reconocerlo. Yes, I'm very irritated. Sí, estoy bastante Please irritado. be careful with me. Por favor, cuídate conmigo. So that's Bien. that's very human reaction. Es una reacción humana. Important is that we Sin understand embargo, lo que sí debemos entender that nobody is perfect. es que nadie es perfecto. I'm not perfect.
No soy perfecto. I don't know everything. No lo puedo saber todo. And my daughter sent me once a picture. Un día mi hija me mandó una foto. In the store they sell cups. En la tienda vendían tazas. And it says, I don't need Google. Y decía, no necesito Google. My dad knows everything. Mi padre lo sabe todo. Yeah. So Bien. that doesn't Bueno. happen No, no this es way. el caso, no es el caso. We can still answer one more question. Tenemos tiempo para una pregunta más. Yes, brother? Mi inquietud es la siguiente. My question is the following. Yo tengo una niña de 13 años y un niño de 14. So I have one daughter 13, a son En los 14. días normales de culto de nuestra iglesia, In the regular days of worship, a veces están flexibles para ir. sometimes they are good and happy to go, En otras ocasiones se ponen renuentes para but ir. sometimes they don't want to go. Yo como cabeza de mi casa And I, as the father of the house, le impongo que deben de ir. I oblige them to come. Ellos descontentos tienen que ir porque yo soy su padre y están obligados a ir porque yo digo que tienen que ir. And they come because I tell them you go, but they are not happy with that. A veces me siento un poco mal cuando lo hago de esta forma. And sometimes I also don't feel good when I need to impose myself this way. Pero si actuaría al contrario, pienso que lo haría peor. But I think that if I react in another way, it will be even worse. Quisiera saber cuál sería la mejor forma para que los niños en estas partes se sientan bien y yo a la vez. Por igual. So my question is, which method can be applied that my children come more happy to church, and I feel also better that I don't need to oblige them to do so. Thank you. It's very important to know first Es muy importante primero saber why they don't want to go to church. por qué no quieren ir. If I am a pastor in a new church, Si, por ejemplo, me establecen como pastor en una iglesia the nueva, first things I do, lo primero que hago a survey, hago una encuesta anonymous. anónima, una What, encuesta anónima. what do you like in church ¿Qué and te what you gusta de don't la like in iglesia y church? qué no te gusta de la iglesia? And what do you like to improve ¿Y in qué the church? desearías que se mejorara en la iglesia? And it's good results have been Y achieved. se han alcanzado buenos resultados. And that's and depending on the survey with you children, Dependiendo de ese tipo de cuestionario con tus hijos, then you will know why tú they puedes don't want. saber por qué no quieren ir. If it is just because they want to sleep at home, Quizás si solo es porque quieren quedarse durmiendo en casa, then you need to insist. hay que insistir. Because we cannot make gods from our children's. Nuestros hijos no pueden ser nuestros dioses. And we need to exercise discipline Y and debemos order in the home. ejercitar disciplina y orden en el hogar. But if there is a factor that Pero disturbs in the church, Si hay un factor perturbante que les da la iglesia, and that's we need to deal with that. eso hay que tratarlo. Because the church is a group of people. La iglesia lo conforma un grupo de personas. And you can find anything in the church. Y uno encuentra de todo en la iglesia. The same bullying that happened in the school can happen in the El church. mismo acoso de la escuela puede ocurrir un acoso en la iglesia. And you don't know what happened in the bathroom there in the church Y also. tampoco sabes qué ocurre en el baño de la iglesia. So you need to find out this thing. Todas estas cosas hay que investigarlas. And praise the Lord, that's why the Alabado sea Dios. organization Para eso existe una organización. that we can improve and help que in this podemos situation. mejorar Right? y So hacerlo mejor. there are two things we need to know. Son dos cosas que tenemos que saber. The children don't go to church because of caprichos, of, O sea, no van por capricho, porque no quieren. or O- there is real reason O hay razones reales why they are disturbed por- going to church. porque hay algo que les perturba en ir a la iglesia. And depending on that, we need to deal with our Y entonces hay behavior. que tratar de acuerdo a esto. I know my friend of mine, Tengo un amigo, he's a pastor today. es pastor también.
he always tell me I was from a small in the church. Y él me dijo, bueno, yo desde pequeño he crecido en la iglesia. And I found so boring Y lo all these encontraba sermons. tan aburrido todos esos But sermones. my fathers always will have, you have to Pero go, mi you padre have to siempre go. vamos y vamos. And I was there Y yo and estaba there and ahí there. y estaba ahí. Until one day, Hasta que un día I found the sermon interesting. me gustó, lo encontré interesante el sermón. And from that day Y on, desde ese día I was very interested to estaba go muy to church. interesado en ir a la iglesia. And it's a pastor today. Y es un pastor de nuestra iglesia. So that Bien. we cannot please all No the podemos desire of the complacer children, todos los deseos de nuestros hijos. but we cannot permit problems also to Pero no take podemos place. permitir Yes. que eso ocurra. Y Thank usted you. va a seguir. Okay. Yo quisiera añadir algo a esto. Para que nuestros hijos, si voluntariamente no vienen a la iglesia, if they voluntarily don't come to church, I will translate. nosotros debemos prepararlo. We need to antes. prepare them ahead of time. Es decir, recordemos que los comportamientos de los individuos tienen que ser racionalizados. Let's remember that the behavior of our children, they need to be rational. Es decir, nuestros hijos no son una máquina, uno aprieta el botón, ahora en la iglesia, ahora allí, ahora allá. No es una máquina. Because our children, they're not machineries that we just push the button and say now this and now that. Es decir, ellos, igual que todo ser humano, para hacer algo tienen que entenderlo. So they, like any other human beings, before they do something, they need to understand it. Y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para explicarlo. And we need to find the time and the options to explain it to them. Y escuchar la opinión que ellos tienen. And we need to hear what they have to say. Por ejemplo, hay que preguntarlos, ¿te perjudica ir a la iglesia? For example, we need to ask, it disturbs you to go to church? Dime todas las cosas malas que te produce ir a la iglesia. Tell me all the bad things that happen to you if you go to church, Ya. right? No, a mí no me pasa nada malo en la iglesia. And then if the child say, no, nothing wrong happened to me when I go to church. Entonces, ¿te pasa algo bueno? And then what's good things happen to you if you go to church? Bueno, se habla de Dios. Well, we talk about God. Oh, ¿y eso es bueno o no? And this is good or this is bad? No, sí es bueno. Well, it is good. Leemos la Biblia. We read the ¿Y Bible. eso cómo es? And this, what is this? It's ¿Es good. bueno o malo? It's good or bad? Ellos tienen que hacer el juicio. They need to judge themselves. No piensen por ellos. Don't try to think Solo for them. facilítenle el proceso mental. Just Facilitate the mental process to take a decision. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a decir, tú haces esto. because we have the tendencies to tell everything what they have to do. Y queremos que digan, sí, señor. And sí, we señora". expect that they Ya, say listo. yes Y for nosotros everything. estamos contentos. And then we are happy with that. Bien. Cuando ellos llegan a la adolescencia, But when they come to teenager time, ellos cuestionan nuestra autoridad. they begin to question our authority. Y desafían nuestra autoridad. And they're also confronting our authority. Hasta los límites. They test us until the limits. Donde uno dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. And sometimes we say, well, that's more, I cannot handle it. Entonces, ¿qué quiere decir? What that means? Que nosotros tenemos que darles la opción de racionalizar la situación. That we need to give them the option of Y rationalizing the conseguimos tres situation. cosas. And we are considering three things. Una, One, que aprendan a resolver problemas. that they learn to resolve problems. Dos, que Two, aprendan a valorar situaciones. that they learn to evaluate the situation. Y tres, que And tomen three, decisiones basadas en valores. That they take decisions based on values. Cojan una hoja de papel You take a piece of paper, y divídanla en dos. you cut it in two. Una es el punto positivo, otra es el punto negativo. One is the positive, another is the negative. Porque nos dicen, yo no quiero más vivir en esta familia. Because sometimes children says, I don't want to live in this family anymore. Porque esto no se puede, y esto no se puede, y esto no se puede. Esto no Because se this puede is not soportar. permitted and this is not permitted and so many things are forbidden here.
Entonces uno dice, oh, qué interesante esto. Then we need to say that's interesting statement. Bueno, como tú tienes tantas quejas, Because you have so many complaints, quiero que me pongas todas las quejas. you need to write me down all your O si complaints. quieres, tú me las dices y yo las voy escribiendo. Or if you want, you say it to me, I will write it down. Ok, y entonces, pues las dicen y uno las escribe. And then they say it and we write down. Y después, las partes, si consideran que en su casa tienen algo positivo. And then, if they consider that there is something good in that house, Y después empezamos a analizar cada uno de esos términos. and then we will analyze every single term of this, what they have written. Y les puedo constatar, And I can y lo digo por confirm experiencia personal, from personal experience. personal experience Al final, that in the end, solo quedan los puntos positivos. it remains only the positive Y points. solo nos queda formular la decisión. And we have only, To formulate the we decision. only need to formulate the decision. No lo hemos dicho nosotros. We have not said anything. Ellos lo han dicho. They have said. Y eso es Yes. última palabra. And then there's the last things. We have another, we have more time. I'm just realized now in the program. Tenemos un poquito más de tiempo, de acuerdo al It's programa. not at 12 o'clock, the dinner, but it's in 12:30. Es a las 12:30, el almuerzo. So we can extend Si the quieren discussion about extender the un poco más atmosphere. la deliberación sobre la More atmósfera. questions, Brother Hukum, por favor, and then Brother Pastor Ciro. Okay. Is, I will present myself as a son. ¿Puede un hijo obedecer a Dios, obedecer a sus padres en todo? Can a son obey in everything the parents? In everything? ¿Puede un hijo honrar a sus padres siempre? Can a son honor the parents in everything? Me gustaría escuchar la opinión. I want to listen to your Como opinion. hijos, ¿debemos obedecer en todo a nuestros padres? Are we supposed to obey our parents in everything? Se plantea la pregunta, la siguiente pregunta. And then next question will come. ¿Debemos honrar siempre a nuestros padres? So have we to obey and to honor always our parents? A mí me gustaría que I wish to know from sea la you opinión del Señor. that you answer to me, please. Thank you very much, brother. It's a nice question. Gracias, hermano. Es una buena I will pregunta. answer you with one, Quisiera dar respuesta one formula con una fórmula of education, educacional which have been established by a very famous writer que fue establecida por un escritor famoso and religious leader y también un director It's religioso, líder called religioso, Lev Tolstoy. y se llama Leo Tolstoy. And these questions they have Y different esta- answers depend on the different stages and age of the children. Y esa respuesta se da de acuerdo a las distintas edades que pueda tener el niño. He says Por ejemplo, that the child from the age from its birth to 3 years el infante hasta los 3 años, de 0 a 3, is a king. es rey. This means that whatever he says, the parents obeys. Que generalmente los padres obedecen lo que dice. From the age of 3 De 3 to 7, a 7 have to be a slave. debe ser esclavo. What that means? ¿Qué significa? Whatever the father says, Lo que los padres le digan, have to obey. debe obedecerlo. And from the age of 7 to the rest of its Y de life, 7 al resto de su vida, is the best friend of its parents. es el mejor amigo de sus padres. What happens is that Lo we que do sucede the es opposite que sometimes. nosotros hacemos lo opuesto.
we miss the time from 3 to 7 years. Perdemos ese periodo de 3 a 7 años. Because there is where the kids are so sweet. Y es cuando son tan dulces. Oh, and then we spoiled them. Y los consentimos. And when we spoil, Y cuando los hemos echado a perder. then when they become big, then we try to Y re-educate cuando them. ya empiezan a crecer, queremos reeducarlos. It's very difficult. Y ya es muy difícil. So that is one way of Esta understanding. es una forma de entenderlo. And it is the spirit of prophecy confirmed the issue of obedience. Y el espíritu de profecía confirma el tema de la obediencia. And also, the spirit of prophecy speaks about the importance of the education in the first 10 years. Y la importancia de la educación en los primeros 10 años. So that's very important to Esto es distinguish muy the things. importante distinguirlo. Sometimes we as parents A veces, como padres, commit errors, cometemos errores. and children can correct us. Y ellos pueden corregirnos a And nosotros. if they are right, Y si tienen la razón, and if I'm wrong, y si yo estoy errado, the worst things to do lo peor que puedo hacer, is to say, you have to obey no matter what. no, tú tienes que obedecer, no importa lo que pase. Because then we educate very wrong habits Porque in the child. entonces creamos hábitos muy errados. Pastor Ciro, Pastor Hermano Ciro. Brad. En relación a related with the question of Brother Ajuko, Que cuando no es conforme a la voluntad de Dios, when it's not no according podemos obedecer to the a los will of padres. God, we cannot obey our parents. Yo cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, When I began to study the Word of God, tenía 20 años I was 20 years of age para conocer este mensaje de reforma to know this message of the Reform. de una familia muy católica. From a very Catholic family, Mi madre me prohibía seguir estudiando la my Biblia. mother forbid me to study the Bible. Yo le pregunté al que me estaba adoctrinando, And I asked the one that was giving me Bible studies, estaba quebrantando el quinto mandamiento, al no obedecer, I- yo seguí estudiando la I Biblia. I am breaking the fifth commandment because I didn't obey my mother. Dice, no, porque primero está Dios, después tus padres. And he told me no, because God is first and after your parents. Y que todo es conforme a la So voluntad de Dios, everything tenemos que obedecer a los padres. need to be in harmony with the will of God, and then we can obey our parents. Voy al otro comentario. Then I want to make another comment. Se había mencionado hace un momento Was mentioned que los padres that parents son los que formamos la atmósfera del hogar, establish the atmosphere in the home. tanto positiva o negativa, dependiendo Positive cómo actuamos. or negative, this depends of our behavior. Pongo un ejemplo así práctico de familia. I can give you a practical example of family. Mi niño tiene 5 años, el pequeño, My small son is 5 years old, y él and el he sábado quería a veces jugar algún juego, algo. and sometimes on Sabbath wanted to play some games. Y como él decía, no, no puede hacerlo eso, y es sábado. And we say to him, you know, today you cannot do it. Today is No, Sabbath. no le gustaba la corrección. And he didn't like the correction. Entonces vimos que había que hablar con él. We realized we needed to speak with him. No gritarle, no No, forzarlo, don't scream to him, don't force him, pero al nivel de él, hablarle y razonar a but ese nivel. to rationalize with him in his level. Y se le empezó a decir, And we began to explain, Jesús te da 6 días para que tú juegues. Jesus give you 6 days for you to Y play. él solo te pide un día And solamente. he only asks you 1 day. Y tú no se lo quieres dar. And you don't want to give it to him. ¿Tú crees que eso es bueno? Do you think that is good? Y en ese diálogo And in this dialogue, constante, trying to explain to him, él fue asimilando gracias a Dios. he understood that with the help of the Lord. Y quedó tan metido en su mente sobre ese principio And this principle was so strong, fixed in his mind, que una ocasión que That- nos visitó unas sobrinas de mi cuñado, and in one occasion, a nephew of our family visited us. ellas no son de la iglesia, no son, They are not from the church, tienen sus vidas and como they la gente del have mundo, ¿no? another kind of life.
Entonces cuando llegaron, When they come in our home en la tarde, in the afternoon, no estábamos ahí en el hogar, we were there in our house. y tan pronto llegan las primas de mis niños, And when the cousins from my children casi de came, las edades de they ellos, are from similar ages. dice la más chica que tiene casi la edad de mi niño, The small one have the same, almost the same age as my son. vamos a jugar. Let us go play, Como tenemos una palabra que se llama el brinco, no sé. because we Pues have Maya something hablaba, to pero jump, Maya, no sé. A jumper. a jumper. Sí, We have a jumper. vamos allá. Let us go there. Y se iba a dirigir al área donde está ese aparato para brincar. And she wanted and was already going in this Y direction. nos quedamos sorprendidos, mi esposa y yo, And my wife and I, we were shocked to que find mi out niño reacciona rápidamente, el de 5 años, that my son from 5 years react very quickly sale corriendo donde va su primita and al ran aparato para after brincar after his cousin y la agarra. and grab her Dice, dice, and say, no, no podemos brincar jugando y eso. no, you cannot jump today. It's a Sabbath. Pero así con mucha seriedad, ¿no? But he said very seriously to her, Sábado, today is Sabbath. Día de Jesús. It's the day of Y la niña Jesus. se le queda así viendo And the girl sorprendida. was looking at him Y no la dejó. and he didn't allow her. Ya se regresaron. So they came Mi back. esposa les puso a colorear algunas figuras de la Biblia. So así, and my wife gave them historias de la some Biblia, colorearlas. things to coloring. Y se les canalizó a So que we changed somehow the hicieran direction algo edificativo en sábado. so that they do something positive on Sabbath, Y ellas también ahí en el hogar no quebrantaran el sábado. so that we don't break the Sabbath in our home. Y ahora cada vez que van, And every time that they las come, primas the cousins, saben que no, ahí no se juega. they know already Y no cuando jumping. quieren hacerlo, And if they want to do it, el niño chiquito mío no dice, oye, es sábado, hoy no the vamos a hacer small eso". boy say, don't do it, it's Sabbath. Entonces uno ve cómo la So you mente see va how asimilando. the mind assimilated the information. Pero si los padres But no if the tomamos parents, tiempo, we don't take no time, dialogamos con los niños, we don't speak with them, haciéndoles ver a su nivel and we need to speak to them in their level, las cosas sagradas de Dios. the holy things of God. Y queremos, tienes que hacerlo. Y hoy es sábado, And we no say, puedes hacer, no, prohibido you don't hacerlo. do it. Oh, today is Sabbath. I told you, you don't do it. Ellos se quedan así como, They remain like that. si no se le explica detenidamente, So we con need suavidad, con to amor, explain with love, with lo harán sense. como una imposición. Otherwise, they will do it only because of force. Porque sabe que hay que hacerlo, porque así manda el papá y la mamá. Okay, they need to do it because mom and dad say to do so. Pero el diálogo es muy importante. But the dialogue is Por eso extremely le aconsejo important. que el hermanito de República Dominicana, el diálogo. So dialogue is Y el fundamental. razonamiento And to rationalize al nivel de ellos. according to their level, Hay que pedirle a Dios we need to ayuda, ask God for help. sabiduría, palabras, Wisdom, words, para no perder la paciencia de not to estar en- lose the patience porque se ponen rebeldes. because they become difficult. Y ya desde edad pequeña. And even when they are so small. Pero si uno persiste con la ayuda de Dios, But if we are persistent, uno va a ver with the resultados. help of the Lord, we Y que will uno see queda results. satisfecho, queda And we contento are satisfied. cómo Dios How está God obrando en esta criatura. work in this small creature. Y que un principio que se está sellando allí en And esa that this vida infantil. principle is sealed in the character. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Thank you, brother. Muchas gracias. One thing is not having time. Un tema es la falta de tiempo. Another is underestimate our Otro children. tema es subestimar a nuestros hijos. They can be very small Pueden ser muy pequeños, and they understand very complicated pero things. entienden cosas muy complicadas. And they can understand even things better than us Y that a are veces adults. entienden cosas más rápido que nosotros siendo adultos. Never hesitate to explain things for your children. Nunca te reprimas para explicarles cosas a tus Treat hijos. them with respect, Trátalos con respeto and you will harvest respect. y cosecharás respeto. Thank you, brother. Very Muchas interesting gracias, hermano. experience. Muy Yeah. interesante la experiencia. Brother Angel wanted to say something. Hermano Ángel, quería decir You algo. have a question? Bueno,
El problema es que The problem is, teóricamente todo eso está muy bien. also theoretically, this is very good. Pero pareciera que así no tendría que haber existido un Caín, tampoco podría haber existido un Abel. But then we can think, in this way, we will never Cain or Abel O un Adán, ¿no? or Adam. Es decir, también tenemos que contar con la otra parte, We need to consider the other que part. vas a hacer todo el esfuerzo That, for posible example, you can do all the effort possible y no vas a conseguir nada. and you will not achieve nothing. That's also right. ¿Es correcto? The children of Elijah, the children of Samuel, Los hijos de Samuel, one of the strongest prophet we ever known, uno de los profetas más fuertes, they couldn't have a good report. no pudieron dar un buen enfermo. I want to say something. Yes. Es cierto que eso existe y eso puede pasar. It's true that this can happen. We know that among You all, speak only Spanish, I will translate. yeah. Nosotros sabemos que entre todos los ángeles en el cielo, We know that even among the angels, the heavenly Yeah. angels, Lucifer se convirtió en Satanás and Lucifer became the devil. y un tercio de los ángeles tomaron la posición And equivocada. the third part of the angels takes a wrong decision. Y no podemos decir que Dios cometió algún error. And we cannot say that God have committed any error. Pero hermano, esos son excepciones. But this is exceptions. Y no podemos usar la excepción como la regla. And we cannot use the exception as a rule. Es decir, nosotros como padres This means that we as a father, as a parent, tenemos que hacer todo lo que en el poder de Dios podemos. we need to do everything what is possible in our circle. Estoy segura que Adán y Eva lo hicieron por Caín. Ellos creían que era el primogénito, que iba a ser el Salvador él. Now I'm sure that Adam and Eve, they did everything possible for Cain as well. Ahora, Caín tomó una determinación equivocada. And Cain take a wrong decision. Y eso puede pasar con nuestros hijos. And this could also Que uno les happen with our enseña, children. los dirige y en un momento determinado de su vida ellos se separan del camino. And in a certain moment of their life, they decide to separate and Aún take another así, way. no termina nuestra responsabilidad. But even so, our responsibility have not Tenemos que come to seguir the orando end. por ellos. We need to continue praying Tenemos for them. que hacerles sentir que la presencia de Dios y su Espíritu les sigue por nuestras oraciones. What they need to remember, and they need to know that our prayers and the Spirit of God accompany them all the Y time. creo que todos conocen ejemplos de hijos pródigos. And I think that everybody knows stories of the prodigal sons that have returned. Personas que fueron criadas en la iglesia They have been educated in the church, y que en un periodo de su vida ellos se desviaron del camino, and in certain time of their life they took another way. pero después regresaron. But then one day they come back. Así que podemos tener un hijo pródigo, So we can have a prodigal son as pero well. el padre no dejó de orar por su hijo. But the father never stopped praying for his son. Así que nosotros no trabajamos en función del fracaso. So we are not working with the idea that we are going to fail. Nosotros trabajamos con el objetivo del éxito. We are working with the idea to obtain victory. Si uno piensa en el plan de salvación, If you think about a plan of salvation, uno dice, bueno, todos los miles de billones de personas que han existido desde el principio hasta el fin del mundo. if you think only the all million and billions of persons, of people that have existed from the beginning of the world until today, Jesús murió igual. but Jesus died for everyone. Dios actúa por principio, no por circunstancias. God handled things by principles and not because of Y no se circumstances. rige por la ley de la probabilidad. And he does not consider the probability law. Se basa en la ley de los absolutos, He take everything in absolute measures, el bien. the good. Y el bien triunfará sobre el mal. And finally, the good and only the good will have the Y nosotros triumph lo above creemos eso. everything Por eso else. estamos aquí. And we believe that, that's why we're here. Si uno dice, los miembros que tenemos nosotros en el mundo somos insignificantes. If you consider the percentage
of members we have compared with the world population, we are like insignificant Pero eso no things. significa que no es la verdad. But it doesn't mean that what the truth we have is not the truth. Y que predicamos el Evangelio y quizá viene una o dos personas de miles de folletos que se han repartido. And maybe we spread millions of leaflets and only few people come. Pero trabajamos igual. But we will continue Porque lo working hacemos por el principio de los absolutos. because we work according to the El absolute bien principles va a triunfar. of God. The good will Aún triumph. cuando la perspectiva es la más oscura. Even if we have a very dark perspectives, Nunca debemos renunciar a nuestros we hijos. should never give up our children. Aún cuando la gente nos diga, no, olvídate, eso ya no hay esperanza. Even though somebody come and say, look, your daughter, your son, there is hopeless. No. Dios pronuncia la última palabra. Only God can say the last word. Y nosotros oramos e intercedemos por Dios por nuestros hijos. But we have to intercede for our children no matter what's going on. Creyendo que es un alma por la que Jesús ha muerto para que se salve. Thinking that it is a soul that is, the Christ have died for it and it is for salvation. Yeah. Sister Eva? Yo puedo decir mi experiencia. Asking about teenagers and children that make a bad decision. Hablando de adolescentes que toman decisiones equivocadas. When my son was 15, Cuando mi hijo tenía 15 años, one Friday afternoon he did not come home. un viernes en la noche no vino a casa. We just got an SMS Y recibimos solo un mensaje de texto that I am now an atheist and you can keep your God to yourselves. Yo soy ateísta, ateo y quédate con tu Dios tú. And this was of course a very big shock. Y eso fue un shock impresionante para We nosotros. tried to talk to him a little, but we realized this is now his decision. Intentamos hablar con él, pero nos dimos cuenta que para él era ya una decisión. And we said, okay, you don't want to come to the Sabbath school, will be part of our meetings. Bueno, entiendo que tú no quieres venir a la escuela sabática o ser parte de nuestro servicio. And there was no church where we're living, of course. O sea, Because he donde- had no friends in the church. Es decir, donde nosotros vivimos no hay iglesia y tampoco tiene amigos de la iglesia. But we said, at least you have to come for the special occasions. We will go to youth conference. Y le dije, bueno, por lo menos tú tienes que venir cuando hay ocasiones especiales, como congresos o cosas así. And the second youth conference he went to had a very positive influence. A la segunda conferencia de jóvenes que fue, él tuvo una buena influencia ahí. But it lasted very short. Pero le duró muy poco el efecto. And the second one, even a greater influence. La próxima, más influencia. But it also didn't last too long. Pero tampoco le duró mucho. But after the third one, Pero después de esa or última, the fourth, we would say, es decir, la cuarta, he has been coming regularly. él ya está viniendo regularmente. And he's no atheist anymore. Praise the Lord. Y él está aquí. And we hope that he will also take his decision to be baptized eventually. Y espero que él pueda tomar la decisión al respecto. Amen. Do you allow me to add something to your experience? Quiero añadir algo a la experiencia que ella ha contado de su hijo. Porque esta mañana yo llevé a su hijo al Congreso de Jóvenes. This morning I brought your son to the youth conference. Y él me the youth camp, dijo, and he told me, esto no puede volver a repetirse. this cannot be repeated again. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Then I say, what do you mean? What are you talking about? Porque vamos a llegar cuando el culto de la mañana está por terminar. Because we will arrive when the morning worship is already to its end. Y nosotros ya deberíamos estar ahí antes de que empiece. And we should be there before they began. Y yo le dije, tiene razón. And then I told Pero him, bueno, yes, you're right. Hubo una situación especial esta mañana. But this is exception Yo le this dije, morning. perdóname, ¿sí? And Pero I asked mañana, him, Dios "Forgive mediante, me. tú estarás ahí Forgive a me tiempo. for today, but tomorrow you will be there on time. Así que eso es para confirmar la experiencia que él está haciendo.
So this is just to confirm the positive experience he's doing. Y tenemos que he's seguir having orando por here. nuestros hijos. We need to continue praying for our children. Ya. Yes, my brethren. Yes, sister. We have only one question to answer. Yes. I just don't want to go home with my question. We are talking about family, Hablamos de familia. and we know that, like we are here, we have different cultures. Tenemos diferentes culturas. I came from Africa, I Yo have ven- a totally different culture. Yo vengo de África y tengo una cultura totalmente diferente. I just want to explain, want to make a not long story, but in a very short way. Quiero una larga historia explicarla corta. Our marriage in Africa, talking about marriage. Hablando sobre matrimonio en África. Our marriage in Africa is based in bride price. Bride price. The dowry. Sí, sí, sí. Yes. Nuestro matrimonio en África está basado en la dote. And when you get married, Y cuando tú te casas, both family, the groom and the bride, they come together el novio y la novia se juntan for the bride price. para el intercambio de la dote. You get blessed by both family, both Esos, parents, y ambas familias te dan la bendición. and this is how we get married. But before you go to your husband's, Pero bueno, eso es antes de casarte, pero antes de que te entreguen a tu esposo, there is an exchange. They make exchange. hacen un intercambio. In the very act of the marriage, they say, En el acto mismo del matrimonio se declara, from now on, desde hoy, our daughter, let me use my name, our daughter Joselova por ejemplo, déjenme usar mi nombre, nuestra hija Joselova is going to get married to our son Vito. se va a casar con nuestro hijo Ito She is going to be your daughter and your wife. y ella entonces pasará a ser vuestra hija y él será su esposo. And Lito, Y Ito, the husband, is going to be our son. y Lito, el que va a ser su esposo, será entonces nuestro hijo And the husband of our daughter. y el esposo de nuestra hija. So there is exchange. I belong to my husband's family. Entonces, así se produce el intercambio. Yo pertenezco a la familia de mi esposo And my husband belongs to my family. y mi esposo también entonces ahora pertenece a mi familia. I go to their house and then I stay to my in-laws. Y entonces yo me mudo a su casa y me quedo con los suegros. Now, I went there, I am a wife, I am a daughter, and then I am subject to their rules. Y entonces ahora yo como esposa y como hija tengo que someterme a las regulaciones de ellos. But him, no. Pero él no. Because in this case, he's independent. He's the one who keeps me. I am in his family. Porque claro, él es independiente porque él es el que me toma a mí dentro de su familia. I lived there for 2 or more years before I go to my own independent house. Y tengo que vivir ahí como de 2 a 2 años y medio hasta que yo pueda tener mi casa propia. It doesn't mean that I am not under their rules, Eso no significa que ya no esté bajo sus reglas, even though I left the house. aunque ya haya dejado la casa de ellos. The father comes and he rules. He tells his son, I think this is the way you should rule your house, this is the way you should rule your family, and that is the way he rules the house. Y el padre de él tiene el derecho y de hecho viene a nuestra casa y nos dice, bueno, tú tienes que dirigir tu casa así, 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 y de acuerdo a estas reglas tú tienes que hacer. Me as a wife, I have to be submissive to the rules. Y yo como esposa tengo que someterme a estas regulaciones. Now, Ahora bien, I am here. ahora estoy aquí What I heard is totally different. y lo from que yo that. escucho es completamente diferente. Now I'm going home, and then I will say, I think your father doesn't have to rule in our house because we are totally different families. Y ahora tengo que regresar a mi casa y decirle a mi esposo, bueno, tu padre no puede venir aquí y poner reglas porque nosotros somos otra familia. How I'm gonna cope with that? ¿Y cómo voy a arreglar eso? Puedo contestar Well, porque eso me lo han hecho en África.
cultural differences are very big. Las diferencias culturales son muy grandes. And in Africa, from tribe to Y en tribe, África hasta de tribu a tribu es big diferente. difference. Hay grandes diferencias. And even between family and Y family could be a incluso de difference. familia a familia. Yeah, we need to understand that Debemos entender the honor to our parents is important to be que el honor dado a nuestros padres es to be importante respected. y debe ser respetado. And you cannot change the rules established from years inside the family. Y no puede cambiarse así de repente las regulaciones ya establecidas en la familia. However, when it's the questions about the truth, Sin embargo, cuando se habla de la verdad, I think that our grandparents need to know what we believe. nuestros abuelos o suegros deben saber lo que creemos. I come also from a culture Yo vengo de una that's cultura different than que American, es diferente de la americana, but not that far as pero in no hasta Africa. así como en África. I remember when I come to the church, Yo recuerdo cuando vine a la iglesia, it was a communist country. vivía en un país comunista. My mother was very angry Mi with madre me. se enojó muchísimo conmigo. And my brothers, Y mis hermanos, the elderly brothers. los hermanos mayores. And I remember we had a family Y meeting. yo recuerdo que tuvimos una reunión de familia. And everybody was talking to Y me todos me hablaban a mí. that you're going to have terrible mistakes. Estás cometiendo un terrible error. That these people are washing your Esa brain. gente está lavándote el cerebro. And that this is a sect who knows Y es una what. secta, a saber de dónde. And what I did, Y lo que yo hice, I told my mother, yo le dije a mi madre, come and see. ven y ve. Come in one of our Ven a conferences. una de nuestras conferencias. And you will see how Y tú vas a ver looks like. cómo son, qué hacen. And she say, I will come. Oh, sí, tanto que voy a ir, ya vas a ver. And they will hear from Y me ellos van a escuchar lo que yo tengo que decir. that they have taken my son Que away. me han arrebatado a mi hijo de esta manera. And after coming from the conference, Y después que vino de la conferencia, my mother apologized mi madre se disculpó and she wanted to be y baptized. quería ser bautizada. So it's very important, Es brethren, muy importante, mis to hermanos, share, compartir, to explain the grandfather, explicar a los to abuelos, explain the grandmother, explicar a las abuelas why we're keeping Sabbath, por qué guardamos el sábado. and explain them Y as long as explicarles necessary, Tantas veces como sea necesario, with patience. pacientemente, Because, brethren, puesto que the Bible la Biblia and the biblical culture, y la cultura bíblica it is very attractive. es muy atractiva. And you parents can find something very Y attractive tus in padres that as pueden well. encontrar algo muy atractivo en esto. And you will find even protection in that, Y también protección in that en very ese- close en family en ese relationship. círculo de familia. Yeah. I want Yes. to add something. Yeah. And we have to Er- go. sí. I see. See. You say quickly. And we Sí, close. solo muy corto en relación a África. Sí. A very short related to Africa. You I speak was several Spanish. times in Africa, in different Yo fui places. varias veces en África, en different places. And what you say is absolute. Speak Sí, Spanish, please. y lo que usted ha dicho es absolutamente cierto. And what you say, it's true. Ese es un problema constante. This is all the time a problem. No es solo ese el problema. And not only this, Solamente que una mujer esté en el púlpito enseñando es un problema. only if somebody teach in the pulpit in the church, that's already a That issue. is a woman. That is a woman. Speak Spanish, I will explain, please. Entonces ahora es un proceso de cambio de cultura que tiene que darse. And that's why this is a transition period from culture to culture. Les doy un ejemplo. I will give you an En example. Burundi In Burundi, se convocó un congreso, reorganización de la Unión. it was made a conference, a reorganization of the union,
y lo combinaron con un seminario de familia. And we had a family seminar, Y yo estaba muy contenta. and I was very happy. Y por eso estaba ahí. And that's why I went. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? But what was the surprise? Que cuando empieza el seminario de familia, That when the seminar began, no hay ni una sola mujer presente. there was no one woman there. Entonces, cuando yo vi esto, When I saw that, abrí la Biblia y leí el versículo, I wrote them a Bible verse. donde Dios le dijo a Abraham, Then, well, where God says to Abraham, ¿dónde está Sara? where is Sarah? ¿Dónde está Sara? Where is your wife? ¿Recuerdan ese acontecimiento que Dios Do le you- preguntó a Abraham? Do you remember this story when God asked Abraham? Estaban todos los delegados de la Unión, All the delegates were there, pero no había ni una sola mujer. but no one wife. Entonces yo le pregunté, ¿y dónde está tu Sara? And then I ask you, where is you, Aquí Sarah? tenemos todos los Abrames, pero las We Saras, have ¿dónde están? only Abrahams here, but no Sarah. Entonces hubo que trabajar en ese punto, And we needed to work on that direction. ¿sí? Entonces logramos algo importante. And we achieved a very important Dijeron, el victory. próximo seminario de familia They say, okay, in the next seminar of the estará family, Abraham y Sara. we will be with Sarah together. Entonces, hermanos, esto puede parecer extraño, This could look strange, pero se considera normal. but it's considered to A be ellos normal. no se les había ocurrido que las esposas tenían que venir. They don't even think about that their wives should learn something. Entonces, es un proceso This en el que se is está trabajando, a process in which we're working about. ¿sí? Y hay que seguir trabajando en And eso. we need to continue working. Y gracias a Dios hay progresos, And praise the Lord, there is a progress. pero queda mucho por hacer. But a lot still need to be done. Así que yo me uno al apelo que ha hecho la hermana, So I am unite myself with the appeal that the sister que made. por favor oren por las familias de África. Please let's pray for the families in Africa. Amén. Amen. We would like to close our meeting Queremos singing cerrar nuestra reunión a hymn 113. entonando el himno 113. The Lord is my light. El himno El Señor es mi luz. And we can sing the first and the last stanza. Entonaremos únicamente la primera y la última estrofa. Da 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 dee, da da da. The Lord is my light